Damas y caballeros, sean ustedes bienvenidos a este fascinante mundo de los saberes. Hoy nos embarcaremos en una aventura apasionante para descubrir los secretos, relevancia y algunos datos importantes de lo que es la educación básica. Pues bueno, comencemos. Vamos a definir qué es educación básica. Pues bueno, en términos general es un nivel educativo que abarca un conjunto de años de enseñanza obligatoria en muchos sistemas educativos. Generalmente incluye los primeros años de escolarización y proporciona una base educativa fundamental en la vida de los niños. Pero este término varía según cada país. Por ejemplo, en Argentina, Uruguay, Perú y Venezuela es conocida como la educación primaria. En Bolivia recibe un nombre muy interesante que es Educación Primaria Comunitaria Vocacional. De hecho, es uno de los nombres más largos. En Brasil se le conoce como enseñanza fundamental. Por otra parte, Chile se acoge al término de educación básica. Y por último, en nuestro amado país Ecuador recibe el nombre de Educación General Básica o en su abreviatura EGB. La EGB en Ecuador constituye el segundo nivel educativo e incluye desde primero hasta décimo año. Aquí en la parte derecha de la diapositiva podemos encontrar una imagen tomada del Ministerio de Educación, donde se encuentra detalladamente los tres subniveles de la EGB. Como primero tenemos a la educación elemental, que abarca desde segundo a cuarto grado y corresponde desde los 6 a los 9 años de edad. Seguido tenemos la educación media, correspondiente desde quinto a séptimo grado, en edades comprendidas de 9 a 11 años. Por último se encuentra la educación superior, correspondiente desde 12 a 14 años. Durante estos periodos los estudiantes deben desarrollar habilidades y asumir responsabilidades fundamentales, guiados por los tres valores esenciales que conforman el perfil del bachiller ecuatoriano, los cuales son justicia, innovación y solidaridad. Bueno, les invito a entrar al siguiente enlace que se encuentra en la parte inferior de la imagen para conocer un poco más sobre este tema. Bien, ahora vamos a hablar de las competencias de la educación básica. Para esto, me es importante mencionar que en Ecuador, desde el 2016, en el ámbito de la EGB y bachillerato, se supone que los estudiantes deben desarrollar conocimiento, habilidades y actitudes en situaciones específicas en diferentes contextos. Por otro lado, la relevancia de la educación básica en el contexto social es fundamental para nosotros los seres humanos. Aquí es en el momento en que los niños empiezan a comprender y conocer diferentes puntos de vista y concepciones de la vida. Este proceso de socialización permite interactuar con una mayor cantidad de personas desconocidas, así se va enriqueciendo el conocimiento que se tiene del mundo que nos rodea. En este contexto, las competencias clave de la educación general básica adquieren un papel esencial. Según el Parlamento Europeo, en el 2016 se identifican dos competencias clave. La primera es el conjunto de conocimientos y capacidades. Es decir, aquí no solo se debe aprender la teoría, sino que también desarrollar la capacidad de aplicarlas en la resolución de problemas prácticos. Dos, competencias de desarrollo personal. Aquí se adquiere el conjunto de habilidades, emociones y éticas que los estudiantes necesitan para su crecimiento personal. Por último, al terminar la educación general básica, se espera que los estudiantes hayan desarrollado un perfil integral, que aquí les dejo en la siguiente imagen, podrán leer determinadamente a qué me refiero. Esta ha sido toda mi intervención por ahora. Les dejo con mi compañera, quien nos tiene un tema demasiado importante. Hasta la próxima. Pilares de la educación. Estos pilares son propuestos por Jacques Delors. Primer pilar, aprender a conocer. Se refiere a los conocimientos y a la comprensión del mundo que nos rodea. Es importante que los estudiantes adquieran habilidades para comprender por sí mismos, desarrollando su interés y creatividad. Por ejemplo, la docente les da instrucciones a los alumnos del tema que se va a trabajar en clase, que es las partes de la planta, por la cual los estudiantes podrán dar su opinión según su propio criterio. Segundo pilar, aprender a hacer. Se centra en el desarrollo de habilidades y técnicas. Los estudiantes deben aprender a aplicar los conocimientos adquiridos. Por ejemplo, la docente envía a elaborar una maqueta a los estudiantes en el que consten las partes de la planta y pongan en práctica lo que aprendieron en clase. Tercer pilar, aprender a hacer. Se centra en el desarrollo personal y emocional de los estudiantes. Se trata de formar personas responsables, autónomas y críticas, capaces de tomar sus propias decisiones. Ejemplo, la docente les permite expresar sus ideas, pensamientos y emociones, abriendo un diálogo
con los estudiantes, en el que ellos empiezan a interrogar sobre su mundo, piensan por sí mismos, buscando un espíritu democrático y el respeto hacia los demás. Cuarto pilar, aprender a convivir. Se refiere a la importancia de la convivencia y la participación ciudadana. Los estudiantes deben aprender a convivir con los demás respetando las diferencias y valorando la diversidad. Por ejemplo, la docente les da indicaciones a los estudiantes que va a realizar grupos de trabajo de 4 personas, en el cual todos los que conforman el grupo tienen que dar su opinión, su punto de vista, es decir, un aprendizaje basado en proyectos. En conclusión, los 4 pilares de la educación son fundamentales para la formación integral de los estudiantes, fomentando habilidades y valores en la educación para formar ciudadanos capaces de enfrentar los retos. A continuación, mi compañera. ¿A qué nos referimos con la metodología de la educación básica? Se refiere al conjunto de técnicas, estrategias y herramientas que facilitan el proceso de enseñanza y aprendizaje. Esto incluye la planificación de clases, selección de recursos didácticos, evaluación de los estudiantes y la forma en que se presenta la información para que pueda ser asimilada por los estudiantes. Hoy en día se abarca 2 tipos de metodologías que se implementan en el sistema educativo: la metodología tradicional y la metodología innovadora. En la metodología tradicional, es un enfoque de enseñanza que se caracteriza a la transmisión de conocimiento de forma unidireccional, es decir, profesor al estudiante. Este aprendizaje se basa en la repetición y la memorización. Se organiza de forma jerárquica, con poca participación de los estudiantes en su proceso de aprendizaje. Esto abarca todo lo que son clases magistrales, prácticas de elaboración, tutorías, resolución de ejercicios, aprendizaje por repetición. Ejemplo de ello, como podemos observar en la imagen, la maestra está realizando la exposición de un tema, mientras que los estudiantes están escuchando. Al final de este tema, la maestra puede optar por una evaluación para poder evaluar los conocimientos de los estudiantes. Por otro lado, la metodología innovadora en la educación busca cambiar la forma en que se imparte el conocimiento y se realiza con los estudiantes. Estas metodologías ponen un énfasis en el aprendizaje activo, los enfoques interdisciplinarios, el fomento del aprendizaje crítico y el uso de tecnologías y la colaboración entre alumnos, en el cual los estudiantes son protagonistas de su propio aprendizaje. Algunas de estas metodologías son aulas invertidas, aprendizaje basado en proyectos, gamificación, design thinking. Ejemplo de ello: como podemos observar en la imagen, realizaremos un aprendizaje basado en proyectos. Los estudiantes son desafiados a diseñar, concluir un modelo de ecosistema sostenible. Ellos buscarán la forma, investigarán, plantearán y construirán un modelo. Al final presentarán sus hallazgos dentro de la clase. En la elección de la metodología va a depender de distintos factores como necesidades de estos estudiantes, sus objetivos de aprendizaje y los recursos disponibles. Ninguna metodología es superior a la otra. A continuación, mi compañera. Vamos a hablar sobre los objetivos de la educación general básica. Como podemos observar, tenemos varios objetivos que tienen como propuesta enfocarse en mejorar y ampliar la educación, desde la educación inicial hasta el bachillerato, reduciendo brechas y promoviendo la equidad. Se busca fortalecer gestión escolar, capacitar al personal, garantizar pertinencia cultural y ofrecer servicios inclusivos. A nivel ministerial, se busca eficiencia operacional y desarrollo del talento humano, priorizando la desconcentración administrativa y financiera. En conclusión, se persigue una educación inclusiva, equitativa y de calidad mediante la expansión y mejora integral del sistema educativo. A continuación, mi compañera. Hola, mi nombre es Mónica y a continuación les voy a hablar acerca de mi experiencia educativa. Por privacidad y respeto no voy a decir el nombre de la institución, del estudiante y las fotografías presentadas serán precautelando la integridad de él.
Todo empezó en el mes de septiembre del 2022. Yo empecé como practicante en la institución. Meses después, en el mes de enero, me ofrecieron este trabajo de acompañamiento como docente sombra de un solo estudiante. Mi estudiante tenía 6 años de edad. Él tiene el síndrome de Asperger, más conocido como el trastorno del espectro autista. Él ya tenía una escolaridad de primero de básica y los padres querían este acompañamiento para segundo de básica. Entonces, con la docente tutora nos pusimos a trabajar en nivelación y adaptación para identificar todos los modos de aprendizaje que él tenía. Para empezar con el relato, quiero dividirlo a nivel social y nivel académico. A nivel académico se utilizó métodos constructivistas basado en proyectos y en experiencias, técnicas para fortalecer su conciencia corporal y de lenguaje, coordinación, lateralidad, comunicación y autonomía. También tenía terapias de lenguaje por un especialista y recursos didácticos que yo creaba para fortalecer su escritura y motricidad. Esto lo hacía con material de fomis, cartulinas, tipo cartulinas que sean sensitivos para que él pueda trabajar y sea atractivo para él. Mi acompañamiento fue constante en todas las clases, siempre creaba un ambiente en el que se siente incluido de forma didáctica sin que se vea forzado. Terminamos escribiendo correctamente dentro de los renglones de la casita beca, que era una técnica que se utilizó desde el primer día con él y con todos los estudiantes. La técnica de la casita beca consistía en un dormitorio, comedor y sótano en la que se debía alcanzar líneas y llenar los espacios para escribir de forma correcta. En el área de matemáticas también se trabajó con mucho material didáctico y técnicas. Vimos los números del 1 al 200 por unidades, decenas, conjuntos y todas las variaciones que hay. También vimos sumas y restas de una cifra. En las otras asignaturas como ciencias naturales, estudios sociales, inglés, tecnopedagogía, música y educación física, hubo acompañamiento, mucho interés de parte de él, curiosidad para seguir aprendiendo. Ahora en el nivel social puedo decir que hubo muchos avances, ya que al inicio él era tímido y reservado. Sin embargo, su personalidad era tranquila y armoniosa y eso hizo que se vaya integrando a sus compañeros de clase progresivamente. Puedo decir que la clave para que él empiece a integrarse fue brindarle mucho amor y paciencia en todo lo que hacía y en todos los momentos. Los recreos al principio le eran reservados, le gustaba estar en un columpio, luego fue integrándose varios días con los otros compañeros y finalmente fue una parte activa en la que él participaba para dar opiniones para jugar. Tuvo gran interacción con sus compañeros, pudo formar amistades con ellos y fue muy gratificante ver eso. Finalmente, para terminar con esta experiencia, quiero decir que siempre estuve con él todos los días creando nuevas formas para seguir avanzando, con tareas dirigidas después de clases, con los informes mensuales que les entregaba a los padres para informarles acerca de los avances de él y las limitaciones. Las destrezas se calificaban con indicadores y él se encontraba en proceso de seguir mejorando. El estudiante terminó el año lectivo con bases sólidas, técnicas y rutinas. A nivel académico, él se encontraba en un grado intermedio y la constancia de los padres y el trabajo que se hacía con ellos en el DC fue fundamental para entender que el proceso y el tiempo de cada estudiante es diferente. No hay palabras para explicar la magnitud que tuvo esta experiencia en mí. Solo me resta decir que él fue un niño muy talentoso, brillante, amoroso y sobre todo valiente. Gracias.